está con nosotros nuestra fisioterapeuta de cabecera, Isabel Cortés, y sus huesitos, para no perder la bonita costumbre. ¿De qué vamos a hablar esta mañana, Isabel? Buenos días. Buen día, Jackie. Jorge, buen día. Bueno, pues sí, mi costumbre de mis huesitos. De todas maneras, hoy les traje fotografía y gráfico. Muy bien, muy bien. Pero bueno, los traje porque vamos a hablar de las patologías o las enfermedades que se dan por la falta de espacio por donde pasan los tendones en las articulaciones o por donde pasan los nervios entre los músculos. Entonces, estos son síndromes que se denominan como síndromes por pinzamiento, por disminución de espacio o síndromes por presión. Acá los estamos viendo, estos son tres de los principales síndromes que se dan, como por ejemplo, en la columna, cuando tenemos una columna con mucho atrapamiento, con mucha contractura de los músculos de la espalda, lo que sucede es que se disminuye el espacio en todo lo que son los discos intervertebrales, ¿sí? Y provoca una compresión en los discos que pueden llegar incluso a sacar lo que es una famosa ciática o a comprimir alguna de las raíces nerviosas. En la mitad tenemos la imagen que es del hombro, que también en el hombro, cuando la musculatura del pectoral no está flexible, pues se produce todo lo que es un síndrome de pinzamiento, que también es un atrapamiento de uno de los tendones que está en el hombro y pues obviamente produce muchísimo dolor, sobre todo en las personas que utilizan el hombro por encima de los 90 grados, en los lanzadores, por ejemplo, en la jabalina o en las personas que simplemente levantan peso. Y en la rodilla, que de hecho hoy voy a explicar este tema porque es muy importante, el atrapamiento de todo lo que es la rótula, ¿sí? Entonces provoca todo lo que es ese desgaste del cartílago y es una de las patologías más comunes en la consulta porque dicen, es que me truena mucho la rodilla, no sé qué está pasando, ¿Ya ves, me Álvarez? duele mucho. No es un challenge, ¿eh? Dijo, Jorge Álvarez me dice, oye, a ver, hashtag truénate la rodilla challenge. No, no es un challenge, Jorge Álvarez. No pudiste, mira. No, por gracia divina, no me truenan, pero, o sea... Entonces voy a explicar lo que tiene Jorge Álvarez justamente. Dios mío. Entonces, bueno, pues estas son patologías que se dan, pero también se puede dar atrapamiento de los nervios, como por ejemplo en el glúteo, en el piramidal, que atrapa el nervio por falta de esa flexibilidad de ese músculo y envuelve el nervio y provoca toda una sintomatología, ¿ok? Entonces, bueno, pues hoy traje mi huesito justamente para explicar uno de las principales problemas y ver cómo conlleva una cosa a la otra. Entonces, aquí vamos, Jorge. Ay, de verdad. Atención, Jorge Álvarez, ¿eh? O sea, yo me puedo ir por un café, maestra, y ahorita regreso. A ver si truena igual. A ver si truena, no. Entonces, una de las principales cosas que suceden cuando se disminuye el espacio en una articulación, sea el hombro o sea la rodilla, es la crepitación, ese sonido constante. Uno de los principales síntomas es esa sensación de atrapamiento, de congestión en la rodilla, todo eso. Entonces, voy a explicar una de las patologías más comunes y lo vamos a hacer aquí en el huesito. A ver, ahí, ¿cierto? Así. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos toda una musculatura de la parte lateral de la rodilla sin estiramiento, sin flexibilidad, generalmente la parte de adentro se debilita. Entonces, la rótula, sí, que la vamos a ver aquí, voy a mover. La rótula por debajo tiene una forma como triangular, ¿sí? Tiene como un pico, ¿no? Entonces, un relieve. Exacto, un relieve. Entonces, si vemos debajo de ella, pues está el cóndilo femoral, que también tiene un relieve. Entonces, cuando la musculatura está muy tensa del lado, la rótula se va de lado. Entonces, si vemos el pico de la rótula, el relieve, ya no embona. Con el pico del fémur empieza a rozar. Ya me dolió. Exacto, ya no embona, ya no está en su sitio original donde debe estar, está de lado. Entonces, cuando ese roce está continuo con los movimientos que hacemos de flexión y extensión, de subir y bajar escaleras, esto es lo que pasa, ¿sí? De arriba hacia abajo se empieza a desgastar. El problema es que primero comienza como el tema que traemos hoy, que es un síndrome por presión, o sea, empieza la presión constante, toda esa sensación de atrapamiento, de pesadez en la rodilla, de hecho la rodilla se inflama. Ahí solamente hay contacto de cartílago con cartílago, ¿sí? Entonces ahí se le denomina síndrome por presión. Pasado
el tiempo, cuando no se ha tratado este tipo de problema, entonces ahí sí, por el continuo roce, ya se desgasta el cartílago de la rótula y el cartílago incluso del fémur. Y esto es lo que causa esa crepitación constante cuando flexionamos y extendemos la rodilla, que suena así, cosa, ¿no? Para un lado y para el otro, crack, crack, O sea, crack. te rechina la rodilla, más Exacto, o menos, lo que viene así, siendo. tal cual. O sea, hay que estirar en cuanto te despiertas, ¿no? Sí, de hecho, esa es justamente la solución El tratamiento. a ese problema. ¿Qué pasa? Que generalmente los músculos que están en la parte lateral están demasiado tensos. Todos esos músculos que van desde la cadera por el lado hasta la rodilla, muy, muy tensos. Entonces ellos se jalan la rótula hacia afuera, como por ejemplo el famoso vasto externo, que es parte del cuádriceps, la fascia lata, toda esa musculatura es lo que se jala la rótula. Entonces ya después ya se convierte en la famosa condromalacia, que es que cuando van ya ustedes al ortopedista y les dicen, ¿qué cree? Usted trae desgaste de rodilla, desgaste articular, se le desgastó el cartílago. Empezó por una presión, pero ya luego generó todo lo que es el desgaste del cartílago. Y si a eso no le ponemos atención, ya cuando hay un roce de hueso con hueso, ya empezamos a desgastar los huesos, que es ya que la famosa artrosis, que ya empieza a desgastar ya no el cartílago, sino los huesos. Ahora, tengo una duda, Sí. Isa. Entonces, por lo que nos estás explicando, puedo entender que este síndrome pasa más en personas con mucha musculatura. O sea, no a lo mejor aquellos que son muy, muy delgaditos, que no tienen tanta masa muscular como Jorge Álvarez, que es muy musculoso, ¿no? Entonces, tanta musculatura en la pierna lo hace... Eso que no hago que le- ejercicio, ¿o imagínate no? si hiciera. No, Que no es como exclusivo, pues. no, no. Ok. De hecho, esto sucede y es muy importante la pregunta porque esto sucede tanto en deportistas como en personas sedentarias. Si, por ejemplo, un niño que sea deportista, basquetbolista, futbolista, atleta, que tenga un imbalance entre esa musculatura, puede generar ese desplazamiento de rótula. De hecho, es muy común en atletas y en futbolistas. Ese tipo de desviaciones de la rótula sucede. ¿Por qué? Porque no hay un balance entre la flexibilidad de este lado y la fuerza de este lado. Acá está muy débil y acá está muy tenso. Por eso, una de las soluciones más importantes es estirar la musculatura que está tensa, porque generalmente fortalecemos la que está débil. Pero, por ejemplo, si este lado está muy fuerte y este lado está débil y yo lo que hago es fortalecer este lado, entonces voy a causar más presión. Sí se fortalece el débil, pero causo más presión. Entonces primero tengo que aflojar la musculatura de este lado, que me dé espacio, que la rótula se libere y ya luego fortalecer el de adentro. Eso pasa Fíjate. también incluso en el hombro. Cuando el pectoral está muy fuerte, este espacio acá se disminuye. Entonces se roza constantemente el tendón. Entonces primero hay que estirar ese pectoral, abrir el pectoral. ¿Para qué? Para que me vuelva a abrir el espacio y posteriormente ya fortalecer los músculos de la escápula. Voy a volver a hacer el movimiento. Si estiramos el pectoral, ¿sí? Estiramos esto, estiramos los rotadores, todo este tipo de aperturas, vamos a estirar el pectoral y ya por último vamos a fortalecer la escápula. Por eso en un grafiquito les traje incluso los principales errores que cometemos cuando tenemos este tipo de problemas. Generalmente fortalecemos el débil sin haber estirado el que está contracturado. Esto no debe hacerse. Primero se debe estirar la musculatura que está contracturada, sobre todo cuando hablamos de columna. Estirar la columna, la parte de la espalda. ¿Para qué? Para que se libere el espacio entre los discos intervertebrales y no haya atrapamiento. Y ya posteriormente vamos a fortalecer el abdomen. También otro de los problemas es que no corregimos las posturas. Por ejemplo, este problema de rodilla generalmente se da cuando hay pie plano, cuando las rodillas están hacia adentro como Kiko. No estamos corrigiendo Como esa Kiko, postura. del Chavo del Ocho. Exacto. Por ejemplo, no guardar el reposo. Muchas veces cuando empieza un síndrome de atrapamiento pedimos un reposo de una semana. ¿Para qué? Para que el fisioterapeuta pueda masajear
y liberar todo lo que es la musculatura y poder dar espacio. Ahora, a lo mejor Isa, necesito eso, ¿eh? ¿tienes? Un buen reposo. Sí. Oye, Isabel, seguro. puede ser un buen tema ese, ¿no? Tal vez El necesitas salir del estiramiento reposo. desde la cama, o sea, porque también para los pies es con cuerdas, con listones, ¿no? Puedes hacerlo también ese estiramiento así. Claro, por supuesto, hacer los estiramientos desde que nos levantamos es algo maravilloso. Aparte, pues nos ayuda con esta parte energética para comenzar el es día. despertar. Pero sí, una de los principales, otra cosa que hacemos es que generalmente empezamos a tratar de equilibrar fuerzas trabajando el gesto deportivo. Entonces, por ejemplo, en los futbolistas, pues les trabajan generalmente ya la parte de todo lo que es el lanzamiento del balón, o en el nadador tratan de equilibrar el hombro corrigiendo el gesto deportivo, o en los lanzadores tratan de ver en dónde está el problema en el lanzamiento. No está en el gesto deportivo, está en el imbalance que hay en la musculatura. Entonces, por eso yo traje este tema, porque es muy importante, porque se da tanto en rodilla como en hombro, también en columna, incluso en el nervio ciático, cuando el glúteo está tan fuerte, atrapa el nervio, lo amarra. Y esto no es por un problema real que venga de columna, simplemente el nervio está atrapado porque el glúteo y el piramidal lo tienen amarrado. Entonces, si estiramos ese músculo, se suelta el nervio y deja de dar esa sintomatología hacia incluso hasta la planta del pie. O sea que tiene solución todo esto. Tiene solución. Y no necesariamente cirugía ni nada de eso. No, incluso, qué bueno que me preguntas eso, porque el 85% de los casos sale con fisioterapia. Entonces, muchas veces la persona no tiene conocimiento de esto, piensa que es un problema muy fuerte, porque generalmente cuando hay roces entre, por ejemplo, cartílagos, como por ejemplo el tema de la rodilla, pues el dolor es molesto, es bastante preocupante, pero simplemente es un imbalance que hay en la postura y en la posición de la rodilla, que se puede liberar con fisioterapia. Excelente. Isabel Cortés, pues más claro ni el agua, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Y nosotros vamos a la pausa porque son las 9, señores, pero ya volvemos. Justo las 9. Muy puntuales, ¿eh?